Sod, el secreto, capítulo 1. Muchos de los secretos del judaísmo han sido guardados durante siglos. No soy yo quien revelará todos los secretos. Quizás los secretos reales se encuentren ocultos detrás de estos secretos que expongo. Quizás el secreto último de nuestra existencia no podrá ser revelado jamás. Sin embargo, hasta donde yo pueda alcanzar, intentaré revelar lo que me ha sido permitido con la ayuda de Dios. Mario Sabán. Capítulo 1. La Cábala. Existen diferentes interpretaciones de lo que significa Cábala. Si deseamos ser precisos, lo primero que debemos mencionar es que Cábala proviene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Por lo tanto, conceptualmente, significa recibir la tradición. Una segunda definición que encontraremos de Cábala es el estudio del todo, que se entiende como el estudio de la totalidad que podemos percibir y de aquella que no vemos ni sentimos, el mundo invisible. Por lo tanto, ingresamos a una conexión completa de nuestro ser con la totalidad, con el todo. Una tercera interpretación del estudio de la Cábala se refiere al análisis de tres interrogantes fundamentales. ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y por qué moriré? Finalmente, encontraremos algunos autores que nos hablan de Cábala como una ciencia que estudia el infinito. Los iniciados. Para la mística judía, todos somos iniciados. En hebreo, Talmid Jajam significa aprendiz de sabio. En la tradición judía no existe una persona Jajam, sabia. El único Jajam, sabio, es Dios. Nosotros somos simples aprendices de sabio. Debemos aclarar que en realidad Dios se encuentra tanto en el espacio infinito como en la finitud, tal como nosotros la comprendemos. Por lo tanto, estrictamente hablando, en el judaísmo no existen los sabios. Todos somos Talmidei Jajamim, es decir, aprendices de sabios. El verdadero rabí, maestro, es siempre un aprendiz. Cuando una persona se autoconsidera sabio, finaliza la búsqueda del conocimiento y genera así su propio fin intelectual. Así pues, el rabí que se cree rabí deja de ser un verdadero rabí. Puede ocurrir que sus discípulos lo consideren un sabio, pero lo prudente es que él nunca llegue a creerse rabí. No es el título externo lo importante, sino el sentimiento interno de su propia personalidad. No es el cargo quien hace al hombre, es el hombre quien hace al cargo. La percepción de nuestra esencia. El problema principal de quien se cree sabio no radica simplemente en que finaliza su construcción intelectual, sino también en que finaliza su verdadera construcción, la espiritual. Cuando hablamos en el judaísmo de la construcción espiritual, hacemos referencia a la combinación de todas las dimensiones energéticas. Estas son la biológica material, la emocional, la experiencial y la intelectual. Toda imagen que uno construye de sí mismo es falsa en algún sentido. En su propia opinión, toda persona es sabia, porque nuestra esencia nunca es realmente nuestra imagen. Y cuando hablamos de imagen nos referimos tanto a la imagen exterior, cómo nos perciben los otros, como a nuestra propia imagen interior, cómo nos percibimos nosotros mismos. Para la Cábala, siempre debemos trabajar para que nuestra imagen sea coherente con nuestra esencia. No debemos focalizarnos en la construcción de nuestra imagen, sino en el desarrollo de nuestra esencia. La diferencia es fundamental. Para poder ascender, tenemos que destruir las falsas imágenes que hemos construido de nosotros mismos
a lo largo de nuestra vida, dado que la construcción de nuestra identidad estará basada en la acumulación de suposiciones imaginarias y no sobre un fundamento real. La materia como una dimensión aceptada por el judaísmo. Una importante enseñanza del judaísmo que debemos comprender antes de comenzar esta obra es que toda construcción espiritual en el judaísmo no es antimaterial. Este es un punto central y nos permite entender fehacientemente el núcleo medular del misticismo judío. El judaísmo considera a la materia como parte del sistema creado por la divinidad para nuestro perfeccionamiento. Por lo tanto, no existe espiritualidad judía desvinculada del mundo material. Es más, nuestra espiritualidad solamente puede ser manifestada en el campo de la materia. Por lo tanto, para el judaísmo, la dimensión material no es mala en sí misma, como afirman otras doctrinas espirituales como el budismo. De lo analizado anteriormente, se desprende que toda espiritualidad desvinculada de la materia no es una verdadera espiritualidad, sino un espiritualismo radical contrario a la esencia de la creación. El árbol de la vida y las diferentes dimensiones. El símbolo central de la mística judía es el árbol de la vida. El árbol de la vida es la manifestación del infinito divino en el campo de la finitud. Dios es el infinito, el Ein Sof. Para llegar al campo de la finitud, Dios se contrae. Ese campo de la finitud se denomina árbol de la vida. El árbol de la vida contiene 10 dimensiones y 22 canales que conectan a las 10 dimensiones entre sí. Las 10 dimensiones energéticas se denominan esferas y aquellos caminos que unen a las 10 dimensiones son los canales. A la suma de las 10 dimensiones y los 22 canales se les conoce como los 32 senderos secretos de la sabiduría. Las 10 dimensiones o sefirot son Keter, la corona; Jochma, la sabiduría; Binah, el entendimiento; Gesed, misericordia o grandeza; Geburah, fuerza; Tiferet, belleza o armonía; Netzach, victoria; Od, gloria; Yesod, fundamento; y Malhut, el reino. En general, los cabalistas modifican estas denominaciones. Por ejemplo, la sefirá o dimensión de la fuerza o fortaleza la encontraremos también como severidad. Algunos también la denominan a la sefirá de Gesed como dimensión del amor. La cábala trabaja sobre las 10 dimensiones y los 22 canales, junto con una sefirá, no sefirá, denominada Da'at, conocimiento, que estudiaremos más adelante de forma independiente debido a su importancia. Veamos entonces qué es una sefirá. La sefirá es una dimensión de la realidad y, como hemos visto, existen 10 diferentes dimensiones de la realidad. Si contáramos la sefirá de Dat, conocimiento, deberíamos hablar entonces de 11 dimensiones. Sin embargo, los cabalistas, por lo general, cuando suman la dimensión Dat, anulan la dimensión de Keter, o los que agregan Keter anulan Dat. En realidad, la gran mayoría de los cabalistas concuerdan en que Dat, como ya hemos dicho, es una sefirá no sefirá. Simbólicamente, la sefirá es dibujada por los cabalistas como un círculo dentro del árbol de la vida, pero no existe forma posible de representar una sefirá. En realidad, cualquier forma gráfica de una sefirá carecerá de todo sentido. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un grado de manifestación de la energía divina que se encuentra dentro de la construcción universal y que poseemos en tamaño reducido dentro de nosotros. Las 10 dimensiones no tienen un espacio físico determinado, sino que son energías espirituales que poseen diferentes potencias
y que se encuentran tanto fuera de nuestro cuerpo, en el nivel universo, como dentro de nuestro cuerpo, en nuestra personalidad. Nosotros, en realidad, somos modelos finitos de esas energías divinas provenientes del Ein Sof, del infinito, de Dios. Para el judaísmo, quien considere que las dimensiones tienen un espacio físico determinado, comete idolatría. Cuando el Ein Sof se contrae, aparece el espacio, porque el infinito de energía, el Ein Sof, no existe ni espacio ni tiempo, dado que es infinito y eterno. Así, cuando comienzan las contracciones, surge el espacio como resultado de la propia finitud. Por este motivo podemos decir que existen tres procesos simultáneos. El infinito se contrae, se crea un espacio y surgen 10 dimensiones en cada uno de los procesos de contracción. Las dimensiones se encuentran entremezcladas en el espacio y por ello decimos que no ocupan un espacio físico determinado. Resulta casi imposible descifrar una energía en un estado puro dimensional, porque en general las 10 dimensiones están íntimamente relacionadas entre sí. Por este motivo, son los desequilibrios energéticos personales los que desequilibran a toda la estructura de la persona. Debemos tener cuidado cuando percibimos que una de las dimensiones está desequilibrada, porque en realidad es posible que sea otra la dimensión que se encuentre fuera de eje. Resulta muy difícil diagnosticar con exactitud la dimensión en la que una persona presenta el desequilibrio, dado que, como hemos visto, un desequilibrio dimensional termina afectando a varias dimensiones simultáneamente. Para lograr restablecer el equilibrio de las dimensiones, los cabalistas tienden a buscar la línea de equilibrio de la Torá. Partiendo desde este eje, reajustan las diferentes dimensiones hacia la línea de equilibrio central. Para poder realizar estos trabajos místicos, tenemos que conocer previamente y en profundidad la composición energética de cada dimensión. Pero para poder comprender cada dimensión, debemos tener conciencia de que existe un caparazón de hierro que deberemos derribar para poder ingresar. A continuación, analizaremos cada dimensión individualmente y haremos hincapié en las virtudes y defectos de cada una de ellas. Keter, la corona. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Salmo 88:14. La conciencia de Keter es la de no llegar nunca. Por lo tanto, debemos saber que nos encontramos dentro de un proceso en permanente construcción. En la mística judía, las almas no se salvan, se corrigen. No existe una salvación definitiva al estilo de otras religiones. En el judaísmo no se salva nadie, porque la redención, en realidad, es el esfuerzo personal de redención. El reino de los cielos, o Keter, se encuentra en la chispa de divinidad que logramos desarrollar dentro de la realidad. No hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. En Keter se toma conciencia del Ein Sof, de nuestra finitud y nuestra relación con el infinito. En Keter alcanzamos la curiosidad del niño para toda la vida. Queremos continuar investigando esta realidad, aun cuando sabemos que nuestra comprensión es parcial, porque todo ascenso es un punto nulo con relación al infinito. En Keter alcanzamos a desarrollar la máxima potencia de nuestro esfuerzo en la construcción de nuestra personalidad. Podemos salir de Jochma, que es la sabiduría, cuando nos damos cuenta de que toda sabiduría humana es relativa y limitada. En Keter estamos desnudos, estamos solos frente al infinito. En Keter podemos enfrentar el fin de nosotros mismos. En Keter aceptamos la vida y por lo tanto aceptamos la muerte. Pero en Keter sabemos también que en el futuro el hombre alcanzará a derrotar a la muerte y que muchas de las profecías se cumplirán.
En Keter sabemos que la energía densa de la materia tiene capacidad de ascenso, tiene vida, tiene conciencia de ser y de existir. En Keter logramos relacionar los estados más densos de la materia con los más etéreos de la energía infinita. Keter es el monte Nebo desde donde, como Moisés, podemos ver la tierra prometida del Ein Sof. Ahora bien, la tierra prometida de la mística judía es el infinito. En el judaísmo no existe una teología determinada, por lo que no podemos decir que conocemos a Dios, sino que siempre estamos trabajando en su búsqueda. El judaísmo no encontró a Dios, sino que siempre lo buscó. El judaísmo es un proceso de búsqueda infinita hacia el infinito, hacia Dios. Existe en la teología de otras religiones una limitación de Dios al campo de la finitud material. En la mística judía podemos conocer las manifestaciones de Dios, pero nunca podremos conocerlo en forma esencial. Por lo tanto, el Ein Sof, como infinito, inabarcable, inabordable, destruye toda posibilidad de construcción teológica dentro del judaísmo. Por otra parte, como al hombre no lo podemos conocer separado de la fuente de energía del Ein Sof, tampoco en el judaísmo existe la antropología. En realidad, en la mística hebrea todo es teológico y al mismo tiempo todo es antropológico. Si la estructura finita del ser humano es una consecuencia de las contracciones del infinito, entonces todo lo antropológico es una derivación directa de lo supuestamente teológico. Y como no existe teología porque Dios es infinito, no existe tampoco antropología. En Keter tenemos conciencia de que toda nuestra vida constituye una serie determinada de intentos de ascenso. Cada mitzvah, precepto ético, es un ascenso. Sin embargo, una mitzvah no es un campo conquistado. Debemos ser conscientes de nuestra fragilidad y nuestra finitud. Pues aunque podamos realizar la misma mitzvah mañana, en realidad es el esfuerzo redentor de esa mitzvah lo que nos está salvando de ese momento determinado. En Keter disfrutamos del momento como un instante eterno y gozamos la recompensa de la acción ética en el mismo momento en el que se realiza. En Keter siempre estamos de viaje, un viaje sin retorno y un viaje sin descanso. En Keter todo es movimiento ascendente. No hay alabanzas para con nosotros mismos, porque todos los avances son nada frente a la Ein Sof. Por ese motivo, en Keter podemos enloquecer si no reconocemos nuestras limitaciones. Si en Keter no tenemos límites, nos perdemos. Debemos saber hasta dónde llegan nuestras fuerzas y controlarlas. En Keter debemos ser más realistas que nunca. Debemos permanentemente ajustarnos a la realidad de Malhut y aprender desde lo más bajo para llegar a lo más alto. Tenemos que anular toda la soberbia en Jochma para ingresar realmente en Keter. La soberbia nos impide ascender y el ascenso depende de nuestro grado de conciencia de los límites. Son límites no para frenar nuestro ascenso, sino por el contrario, son los límites que podemos traspasar si tenemos conciencia de que estamos en un viaje de ascenso. En Keter podemos lograr la Debekut, que es la unión, en el sentido judío del término. Sentirse ingresando en Keter es la máxima felicidad que podemos obtener en la vida. Jochma, la sabiduría. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Eclesiastés 9:18. Si eres sabio para tu provecho, lo serás. Proverbios 9:12. ¿Quién es sabio? En realidad, solamente es sabio Dios, aunque Dios está más allá de todo saber, siendo Él la fuente de toda sabiduría. Así que no podemos decir que Dios es sabio, porque lo estamos limitando.
La sabiduría es, en realidad, la consecuencia de una causa, y Dios se encuentra por encima de todas las causas. Él mismo es el causante primero de la sabiduría. El potencial de todo se encuentra en el emisor. Nuestra sabiduría está limitada a la capacidad de acumulación del receptor. En la mística hebrea se alcanza la verdadera sabiduría cuando podemos comprender lo que nos falta. Por lo tanto, como hemos visto en la introducción de este capítulo, el sabio como tal no existe dentro del judaísmo. Los seres humanos somos aprendices de sabio. El aprendiz de sabio es quien ha madurado y por lo tanto ha ascendido, ha recorrido las otras dimensiones y ha captado su esencia. Ha luchado por equilibrar sus dimensiones y de todas sus experiencias ha extraído enseñanzas, aprendizajes. En Jojma no existe ya las teorías, ni las ideologías, ni la memoria. Solo existe la posibilidad de aprender de todo y de todos. El aprendiz de sabio aprende de todo lo que puede captar, no se limita al mundo de los libros o al de las emociones. Es en realidad un aprendiz de sabio quien amplía el grado de recepción para aprender. Es el que siempre aprende. Quien considera que todo lo sabe no es aprendiz y por lo tanto tampoco sabio. Es simplemente un soberbio. Y la soberbia no permite ningún tipo de crecimiento espiritual. El aprendiz de sabio aprende del bien y del mal. Y uno de los grandes problemas para alcanzar la sabiduría es saber captar dónde se sitúa el bien y dónde el mal. Si bien todas las dimensiones poseen la posibilidad potencial de trabajar sobre el bien o sobre el mal, el aprendizaje sabio busca distinguir dónde se encuentra cada uno. Pero el gran mal, para la mística judía, no es el mal en sí mismo, sino la confusión sobre dónde se encuentra el mal y dónde el bien. El verdadero mal, por lo tanto, es la mezcla que existe entre el bien y el mal. El aprendiz de sabio, hasta el último momento de su vida, aprende. Aprende incluso de su propia muerte y de la muerte de los demás. Aprende del mal y de sus consecuencias. Toda la realidad le enseña algo. La vida es un aprendizaje permanente y continuo. Nadie puede retornar a su esencia, a su teshuvá, si no aprende. Y debe aprender de los errores para poder corregirlos. Pero ese aprendizaje debería realizarse con anticipación, antes de cometer cualquier error. No hay forma de corrección si no existe un aprendizaje anterior. No se corrige lo que creemos que no debemos corregir. Y si no corregimos, no ascendemos. Mientras más corregimos, más ascendemos. Entonces, ¿quién es sabio? Quien aprende de todo, pero además, quien aprende para saber qué debe corregir para lograr ascender. No existe ascenso posible sin producir desequilibrios, y no se corrigen los desequilibrios si no sabemos encontrarlos y aceptarlos. Encontrar el desequilibrio es la primera etapa del proceso. La segunda, aceptar que existe. Y por último, comenzar su corrección. Uno aprende para practicar lo aprendido. Enseña para mejorar. Quien no corrige, no aprende. Aprender es en realidad aprender con H intermedia. Captar la realidad es interiorizarla. No existe aprendizaje si no hay experiencia. Si no logro mover mi interior para ascender, todo puede quedar en la simple teoría. Jojma es la Torá que se hace carne dentro de mí. Mi enseñanza y aprendizaje es mi experiencia y no existe disociación. La sabiduría se concreta cuando lo teórico y lo práctico pasan a formar parte de un todo. El aprendiz de sabio sabe ajustar las supuestas contradicciones dimensionales. Es quien alcanza cierto equilibrio transitorio. Es quien conoce la transitoriedad de todo lo finito y quien percibe la eternidad energética del Ein Sof. En Jojma logra percibir la falta de contradicciones, es decir,
los desequilibrios dimensionales internos que pueden estar en confrontación. En Jochma alcanzamos a percibir la unidad esencial de toda la realidad. Captamos el todo y no sus partes. Captamos sus partes como parte de un todo integral. En Jochma tomamos conciencia de la relación con Keter, con la unidad primordial. Debemos advertir que, como bien sabemos, cada dimensión tiene dentro de sí un árbol de la vida interno. De ahí que tenemos Keter de Jochma, Jochma de Jochma, Binah de Jochma, Gesed de Jochma, Tiferet de Jochma, Geburah de Jochma, Netzach de Jochma, Od de Jochma, Yesod de Jochma y Malhut de Jochma. Pero, ¿qué sucede dentro de la dimensión de Jochma? Los cabalistas sostienen que la dimensión de Jochma está dividida en dos partes: la superior, que es la que está conectada con Keter, y la inferior, que es la que está conectada con Jochma, con las dimensiones inferiores. Rabbi Isaac Luria, cuya contribución a la mística judía fue fundamental, dividió en rostros o parzufim las diferentes dimensiones del árbol de la vida para una mejor comprensión del funcionamiento de la energía universal. Así, para Luria, la dimensión de Jochma corresponde al rostro del Padre, Abba. Abba, el Padre, está dividido en dos partes: Abba Ilá, el Padre superior, e Israel Saba, que es Israel abuelo. A Abba le corresponden las tres primeras dimensiones internas de Jochma: Keter de Jochma, Jochma de Jochma y Binah de Jochma, y representa el conocimiento intuitivo, el nivel del conocimiento profético. Israel Saba está formado por las 7 subdimensiones de Jochma: Gesed de Jochma, Tiferet de Jochma, Geburah de Jochma, Netzach de Jochma, Od de Jochma, Yesod de Jochma y Malhut de Jochma, y representa el conocimiento racional. La racionalidad se encuentra debajo de la intuición, no porque sea un tipo de conocimiento de menor categoría, sino porque la velocidad de la intuición sobrepasa la velocidad de la racionalidad. Recordemos también que en el nivel de Keter, el mundo de la Aleph, ambos niveles de conocimiento provienen de la misma fuente. Lo que nos hace diferentes es el grado de manifestación dentro de Jochma. Ahora bien, como sabemos, Binah, que es la inteligencia, podría ser definida como la restricción de Jochma, por lo que, como ya veremos en la dimensión de Binah, la división entre las secciones superiores y las inferiores se trasladan a Binah. Aunque las dos partes de Jochma, la superior y la inferior, se encuentran conectadas, en realidad se restringen en Binah también en forma separada. Binah, el entendimiento. Adquiere inteligencia. Proverbios 4:5. Binah es la capacidad de clasificar mi sabiduría a fin de que el receptor comprenda lo que deseo transmitir. En una metáfora diríamos que Jochma es el mar que debe ingresar en el río de la Binah, o en los 50 ríos de la Binah, que son las 50 puertas del entendimiento. El cauce es el que determina hacia dónde se dirige el agua. Si el mar es demasiado grande, rompe el cauce y el río se desborda. Por ese motivo, el cauce y la organización de lo acumulado en Jochma deben tener existencia en Binah. La inteligencia es la que divide y clasifica lo que se capta desde Jochma. En Binah es donde se construye el cauce por donde se transmite la sabiduría. No es imposible llegar al conocimiento si no clasificamos el contenido que tenemos. En Binah es donde ordenamos lo que sabemos para poder enseñar con mayor potencia, pero principalmente para que nosotros mismos podamos vivir en una realidad organizada. Nos organizamos para poder pensar, para poder conocer y, en definitiva, para poder vivir. Si no existiera una organización mental, nos encontraríamos en la confusión constante. Mucha sabiduría, sin Binah, nos conduciría a la confusión y jamás ingresaríamos en Keter. Quien puede pasar de Jochma a Keter es quien está muy bien organizado en Binah. Por ese motivo, Binah es el futuro, un futuro que debemos organizar sin caer en la imaginaria perfección de una organización detallada que pueda paralizarnos. En Binah organizamos el mundo para transmitir la sabiduría, pero no para controlar la realidad ni para dogmatizarla.
Necesitamos de un orden para vivir, para estudiar y de ese modo lograr el equilibrio mental. Necesitamos del ordenamiento de Binah para tener más dat, conocimiento. Dat aumenta no solamente con el aumento de la sabiduría, que es Jochma, sino con la organización y clasificación que nos permite transmitir esa sabiduría, que es la Binah. Es por ello que a Binah se la representa con el útero materno, dado que es la que capta la materia de Jochma, el semen del padre, y la transforma en un hijo. Organiza la materia y produce algo. Por esta razón, Binah representa el futuro y Jochma el pasado. La organización de la realidad es una forma imaginaria de control de la realidad, porque la realidad es compleja e incontrolable, pero es un factor importante para estabilizarnos mentalmente y no vivir en un caos de superabundancia de sabiduría, exceso de información. No tendríamos un futuro coherente si no intentáramos clasificar nuestra fuerza mental. En Binah es donde construimos el futuro. La letra Bet de Binah mira hacia el futuro, está abierta al futuro. La inteligencia intenta clasificar las posibilidades del futuro. Es en el futuro donde debemos ejercer el libre albedrío. El pasado está cerrado y por lo tanto no se puede modificar. El problema real que existe en Binah es que se le conoce como sistema de filtros. A Binah, que en realidad es la restricción de la línea del juicio de Jochma, también se la denomina como Ima, la madre. Recordemos que a Jochma se la denominaba padre. Cuando se unen el padre, Jochma, y la madre, que es Binah, nace el hijo, que es Dat. El conocimiento, es decir, Dat, es entonces la unión de la sabiduría con la inteligencia. Binah, que es Ima, se divide en dos partes: Imailá, la madre superior, y Tebuná, la madre inferior. La Imailá se une con Abailá, es decir, que la madre superior se une con el padre superior. Imailá, la madre superior o Binah superior, está conformada por las tres dimensiones internas de Binah: Keter de Binah, Jochma de Binah y Binah de Binah. La Tebuná, la comprensión o Binah inferior, comprende las otras 7 dimensiones internas de Binah, es decir, Gesed de Binah, Tiferet de Binah, Geburá de Binah, Netzach de Binah, Yesod de Binah, Od de Binah y Malhut de Binah. Como ya hemos explicado, el conocimiento intuitivo se crea en la Jochma superior, Abba y La, y ese conocimiento intuitivo se organiza y se clasifica en el nivel de la Binah superior, Ima y La. Lo mismo sucede con el conocimiento racional de la Jochma inferior, Israel Saba, que se organiza y se clasifica en la Binah inferior, que es la Teuna. Así entonces, llegamos a nuestra primera conclusión. La Jochma superior, que es la Jochma y la Abraham, se restringe en la Binah superior, que es la Binah y la Sara. Y por otra parte, en el nivel inferior, la Jochma inferior, Israel Saba Isaac, se restringe en la Binah inferior, que es la Tebuna Rebeca. Ahora bien, queda pendiente una pregunta: ¿cómo y cuándo debemos coordinar el proceso de captación mental en el nivel intuitivo y en el nivel racional? Aparentemente, Binah no resuelve la coordinación de las dos partes de Jochma, porque Binah sigue dividida según el condicionamiento de Jochma. Binah tiene dos partes, que son el reflejo de Jochma. La síntesis entre ambas partes de Binah la deberíamos realizar en Jochma, porque en Binah ya se encuentra sólida la separación del conocimiento racional y del intuitivo. Cuando decimos que conocemos en el nivel de edad el conocimiento, ¿cómo conocemos? ¿Conocemos en forma intuitiva, racional o experiencial? Aunque este problema pertenece a la dimensión de edad, intentaré resolverlo a fin de dilucidar lo que sucede entre estos dos niveles de conocimiento. Como en Jochma y en Binah existen el sector superior y el sector inferior, sabemos que Jochma y Binah no resuelven la situación. Ahora bien, ¿cómo están conectadas la Jochma superior y la Jochma inferior? ¿Y cómo están conectadas la Binah superior y la Binah inferior? Indudablemente, tanto dentro de Jochma como de Binah existe un Dat interno. Si existe un Dat interno potente en Jochma,
cómo es posible que ese Dat no logre unir la parte superior de Jochma con la parte inferior de la misma Sefirá. Dat debería tener como misión la unión de los conocimientos intuitivo y racional. Pero parece que no es así, porque la división entre si pensamos con conciencia a un nivel superior, nivel Aleph, deberíamos deducir que en el nivel de Keter las partes de Jochma superior e inferior estaban ya unidas. En realidad, las dos partes de Jochma continúan unidas dentro de la misma dimensión a través de su Dat interno. Por ese motivo existe una vinculación entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional. Y esa conexión se puede denominar como Dat de Jochma. Aunque la división entre lo intuitivo y lo racional continúen existiendo en Binah, como ya hemos explicado, también existe un Dat de Binah interno a dicha dimensión que une las dos partes antes mencionadas. En definitiva, debemos pensar que dentro de la dimensión de Keter, los aspectos intuitivos de Jochma superior y los aspectos racionales de Jochma inferior estaban unidos y que por lo tanto surgen de la misma fuente y sustancialmente son energías similares manifestadas en forma diferente. Creo que la diferencia entre las distintas manifestaciones se encuentra en la velocidad, ya que la intuición es más veloz, aunque menos comprensible, porque se encuentra más cerca de Keter. En cambio, la racionalidad es más comprensible, pero menos veloz, porque se encuentra más lejos de Keter. ¿Quiere esto decir que en la dimensión de edad, el conocimiento, debemos realizar un esfuerzo de coordinación entre el conocimiento intuitivo y el racional? ¿Somos conscientes de cómo influye el conocimiento intuitivo en un acto determinado y cuál es la influencia del conocimiento racional? Si decimos que el conocimiento racional es más lento que el intuitivo, entonces no estamos diciendo que ambos conocimientos son contradictorios en sustancia, sino complementarios. Lo que puede resolver este problema de tensión aparente entre la racionalidad y la intuición es recordar siempre que Dat es el espacio vacío, y no tan vacío, por donde transcurre el sendero Keter Tiferet. Este sendero representa la energía que parte del equilibrio armónico del ser humano, en Tiferet, y se conecta con la energía más allá de la divinidad en el mundo finito, la parte manifestada en Keter. Asimismo, debemos recordar que a esa línea muchos la denominan médula espinal del sistema o línea media del árbol de la vida, que es la Torá. Existe, pues, una energía que proviene de una doble fuente. Por un lado, una energía que baja a través del rayo relampagueante por el conducto Keter Jochma Binah Dat, y otra energía directa que baja de Keter Tiferet en línea recta y pasa por Dat. Dat, pues, absorbe por una parte la energía restringida de Jochma en Binah y por otra la separación imaginaria de Jochma Binah superior. Entonces, la aparente contradicción de la división imaginaria entre la intuición y la razón, debemos subir a Keter y bajar hacia Tiferet, pasando por Dat, obteniendo de forma directa la energía unificada desde Keter. Debemos entonces obtener una doble perspectiva de Keter, por una parte de forma indirecta a través de Jochma Binah Dat y por otra de forma directa a través de Keter de Tiferet. Vamos ahora a plantear dos interrogantes que nos permitieron adentrarnos en la complejidad del problema. ¿Cuánta racionalidad existe en la intuición? ¿Y cuánta intuición existe en la racionalidad? Para responder estas preguntas deberíamos definir claramente los conceptos de racionalidad e intuición. Cuando hacemos referencia a la racionalidad, decimos que intentamos comprender la realidad según las estructuras que la razón posee en nuestra mente. La pregunta es, ¿nuestra razón es limitada o ilimitada? Si es limitada, tenemos que utilizar un tipo de conocimiento que pueda contactar con la energía infinita más allá de nuestra capacidad racional. Consecuentemente, podríamos decir que la racionalidad avanza en la comprensión del universo, pero también podríamos decir
que en cada avance la racionalidad se da cuenta de cuán equivocada estaba históricamente en algún momento determinado de la historia de la ciencia. Los parámetros con los que medimos lo que nosotros llamamos racionalidad siempre están basados en cálculos del mundo de la fragmentación. Operamos invariablemente en el nivel de Binah sin darnos cuenta, porque estamos acostumbrados a operar racionalmente con elementos ya clasificados en el mundo de la finitud. La única forma de alcanzar una racionalidad más pura, por llamarla de alguna manera, es lograr comprender que nuestra racionalidad trabaja dentro del mundo de la fragmentación. Tenemos que lograr una conciencia de tipo Aleph, de unidad, para poder apreciar en el fondo que los tipos de conocimiento intuitivo y racional, al provenir de la misma fuente energética de Keter, nos conducen, si hemos sabido utilizarlos en forma correcta, al mismo objetivo. El conocimiento intuitivo es un tipo de conocimiento no procesado, racionalmente, pero que existe en el cerebro y que se puede racionalizar o no. Es probable que el conocimiento intuitivo opere un tiempo de proceso que aún no podemos comprender, pero algún día podrá tener una justificación racional. Creo que en el fondo podemos comprender que la intuición y conocer las causas por las cuales la intuición se encuentra en un grado superior a la propia razón. El problema fundamental que tenemos en este caso es que nosotros somos parte del propio problema. ¿Por qué no resolvemos la cuestión? Simplemente porque estamos estructurados de tal forma que vivimos inmersos en las mismas limitaciones estructurales del universo del cual hemos sido creados. Si seguimos esta vía de análisis, llegamos a un punto sin salida. Si somos parte del problema, en realidad no podemos resolverlo nunca, porque el problema está en nosotros, en nuestras limitaciones. Debemos escoger otro camino. ¿Cómo entonces mirarnos desde afuera? Al pretender racionalizar la intuición, lo que hacemos en realidad es retroceder a trabajar sobre el mundo de la BET, la fragmentación, porque pretendemos forzar nuestra comprensión al estilo hegeliano, la tesis con la antítesis. Debemos pensar entonces que ni la tesis nos es útil, ni tampoco su antítesis. En el nivel de Aleph, la pretensión no es la síntesis, sino la búsqueda de la esencia en el nivel superior. Al pretender racionalizar la intuición, lo que hacemos es ajustar un grado de manifestación de energía a otro grado diferente. Debemos comprender la intuición y la racionalidad internamente, es decir, dentro de los parámetros propios de cada grado de manifestación. Al elevarnos al nivel Aleph, lo que estamos buscando es la esencia de ambos tipos de pensamiento. Si uno y otro estaban unidos en Keter, debe existir un tercer tipo de conocimiento que concilie ambos. ¿Dónde se manifiesta Keter? En la energía de la Torah literal. Es por tanto dentro de la Torah donde encontramos la coordinación entre el conocimiento racional y el intuitivo. El grado directo de manifestación de Keter en la densidad de la materia es Malhut. Entonces, es probable que Malhut pueda resolver de forma indirecta este problema. Para construir DAT necesitamos de la experiencia práctica de Malhut. Es posible, por tanto, que el ajuste entre el conocimiento intuitivo y el racional sea precisamente la experiencia material de Malhut. Gesed, la misericordia o la bondad. Lo que se desea de un hombre es su misericordia. Proverbios 19:22. El alma generosa será prosperada. Proverbios 11:25. En Gesed se encuentra la dimensión del amor, de la bondad para con uno mismo y para con el prójimo. En Gesed he aprendido a decir que sí. No siempre tengo que decir que sí, como tampoco debo estar siempre negándome a los otros y a mí mismo. En Gesed transito el amor a lo que existe y al futuro, el amor al otro y el amor al diferente. En Gesed comprendo qué es dar. Para ser feliz, debo aprender a dar. No debo esperar recibir todo el tiempo. Debo ser feliz dando al otro. Debo saber que al darle, crezco personalmente, haciendo a la luz. En Gesed en general no tengo límites, siempre puedo dar más.
El problema es el otro, que a veces no soporta nuestro nivel de entrega. Dar sin límites puede dañar al otro y dañarnos a nosotros mismos. De todos modos, se debe aprender a disfrutar de dar. Hemos sido construidos con la capacidad de dar, porque así imitamos la fuerza infinita que Dios nos ha dado. Se dice que quien más tiene, más debe dar, porque en realidad lo tiene para dar, no se tiene que retener. Lo que se retiene se estanca y no produce nada. Debemos hacer hincapié en que la entrega debe ser real, desinteresada. En Gesed, doy por el placer de dar, no por un condicionamiento que no sea ese placer. Geburá, la fortaleza. Disciplina a tu hijo mientras exista la esperanza. Proverbios 19:18. Recibe la corrección para que al final seas sabio. Proverbios 19:20. En Geburá, por el contrario, soy yo el que recibe, el que debe ser fuerte. No vivo para recibir, pero tampoco vivo para dar siempre. Necesito recibir para poder crecer. El otro necesita darme y yo necesito saber recibir. Mucha gente no sabe recibir. Esto constituye un verdadero problema. No nos damos cuenta de que si no sabemos recibir, el otro no puede dar nada. Para que el otro pueda entregar algo de sí mismo, debemos ayudarle y la única ayuda que podemos darle es saber recibir. Cuando recibimos del otro, le ofrecemos la oportunidad de dar. En Geburá, me hace feliz que el otro me pueda dar y recibo de él con alegría. En Geburá restrinjo mi personalidad y marco muy bien los límites, hasta dónde quiero que lleguen los demás. Debo establecer una disciplina en mi vida y en la vida de los demás. En la educación se necesita este aspecto de restricción. No se trata de una restricción negativa, en el sentido de que deseamos el mal, sino de una restricción positiva. Pretendemos lo mejor para el otro. En la tradición del judaísmo, la disciplina de Geburá aparece mucho en el ritual hebreo. Decimos Pajad Itzhak, el temor de Isaac. Debemos ser cautos con la palabra temor. Temor no es miedo o terror, es ser precavidos y asimilar la experiencia negativa para evitar futuros males. En Geburá me niego por amor. Si, por ejemplo, a un niño lo disciplino, no lo reprimo, que no es lo mismo, lo hago por su bien. Hoy lo limito para evitarle un sufrimiento mayor mañana. Es decir, que niego o limito por el bienestar del futuro adulto. Por ello es necesario tener fortaleza para establecer límites. Soy fuerte si realmente me autolimito. Soy débil si me extralimito. Quien no aplica disciplina a su vida fracasa irremediablemente. Por lo tanto, la disciplina es positiva, en tanto nos entrena para progresar. Por ende, la determinación de las cosas se establece a través de los límites. En Geburá alcanzo la independencia porque aprendo a decir no. Es preferible decir no antes que decir sí y después arrepentirse y no poder hacerlo. Soy fuerte porque conozco mis límites y pongo límites a los demás. Mis relaciones se fortalecen cuando pongo límites por amor. Soy severo y pongo límites para que se me respete. Quien no tiene Geburá permite que el otro se extralimite con él. No debo permitir que nadie ingrese a mi casa sin mi consentimiento. Esto es Geburá. En Geburá pongo restricciones y limito a los demás. Puedo discriminar entre el bien y el mal y sé que no todo está bien. Con una buena fortaleza puedo poner límites al mal, aunque no debo combatir el mal con un mal superior. El problema de Geburá es la ira desmedida, la severidad más allá de los límites. Por eso decimos que en Geburá tengo que aprender a recibir, tengo que comprender que merezco recibir del otro, que recibir es también parte de la justicia, que debo ser feliz al recibir, no solamente al entregar. Porque si le transmito al otro mi felicidad por recibir, el otro será feliz por dar. En realidad, mi buena disposición en recibir también tiene un componente dador.
Si Geburá no existiera y no corrigiera aquello que se debe corregir, podría darse la destrucción completa de la creación. La fortaleza corrige el desequilibrio antes de que éste provoque un mal mayor. La imagen bíblica es clara. Antes de provocar un nuevo diluvio, es preferible la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ante la posibilidad de un mal mayor, el mal de la fuerza gebúrica establece el equilibrio antes de que la inestabilidad crezca. ¿Cuándo voy a corregir a mi hijo? ¿A los 4 años o cuando tenga 18? Es indudable que le debo corregir a los 4 años y así evitar corregir el mismo aspecto a los 18. Geburá es la fuerza de la prevención o de la precaución, que impide que el mal sea mayor, corrigiéndolo con fuerza cuando aún es posible hacerlo. Un desequilibrio que ya no puede ser controlado por Geburá puede provocar la destrucción total. Así como el cuerpo humano biológicamente expulsa sus desechos, el alma en el nivel espiritual debe desechar aquello que no le conviene. Geburá filtra para retener lo mejor y destruir lo negativo. Tiferet, la belleza. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Salmo 31:6. Podemos denominar a Tiferet como la dimensión de la armonía. En Tiferet encontramos la paz. Dice el texto de Isaías 10:17. La recompensa por un acto de justicia es la paz. La verdadera paz es la conciliación de dos extremos que se oponen. Rabí Moisés Cordovero, en una de sus obras más importantes, el Pardes Rimonim, asigna a Tiferet el color verde. El color correspondiente a Gesed es el blanco, que refleja la misericordia, y el de la Geburá es el rojo, que representa la fortaleza o severidad. Siguiendo un análisis lógico de combinación de colores, el color de Tiferet debería ser el rosa, es decir, la síntesis del rojo y el blanco. Pero ¿por qué los cabalistas de Safed nos transmiten por tradición que el color de la paz es el verde? Tenemos que ser muy cuidadosos al estudiar este concepto, para no caer en el simplismo hegeliano de tesis, antítesis y síntesis. Analizando la cuestión de modo hegeliano, el color lógico sería el rosa, porque Tiferet, en realidad, sería la dimensión de equilibrio entre Gesed y Geburah. Y hasta podríamos decir que podría ser un color rosa muy suave, porque el rayo relampagueante proviene de Gesed, que dominaría la dimensión de Tiferet. Pero estas son puras cuestiones teóricas que debemos dejar de lado para concentrarnos en el color asignado por Cordovero a Tiferet, el verde. Si consideramos a Tiferet como una dimensión de puro equilibrio entre Gesed y Geburah, Tiferet es entonces la dimensión donde el dar y el recibir son equivalentes. En realidad, muchos intérpretes de la mística judía dicen literalmente que Tiferet representa la línea media de equilibrio entre las dos dimensiones opuestas de Gesed y Geburah. Entonces, siguiendo la lógica occidental, decimos que en Tiferet se afirma y se niega a partes iguales, porque la fortaleza y la misericordia están en el mismo nivel de fuerzas. Pero esto es un error, dado que cada dimensión se debe equilibrar de forma interna. La falta de vinculación lógica del color verde con el blanco y el rojo encierra un simbolismo muy importante que nos permite comprender realmente lo que es Tiferet en esencia. Tiferet no es el campo de batalla en el que las fuerzas del amor de Gesed y las fuerzas de la restricción de Geburah han firmado la paz. No es un campo de batalla donde las fuerzas enfrentadas, porque son iguales, han paralizado la guerra. No es esa la paz o armonía de Tiferet. Por el contrario, Tiferet es un grado mayor que el armisticio. La representación del verde denota la inestabilidad de la dimensión que estamos estudiando. La paz de Tiferet se produce porque hemos logrado comprender que las fuerzas de Gesed y Geburah en realidad pertenecen a la misma fuerza. Ya sabemos, por la dirección del rayo relampagueante, que Geburah proviene de Gesed. Por ese motivo, el color es el verde. Si hubiera sido una energía determinada por la síntesis de ambos opuestos, se haría referencia al rosa, un color que mezcla en sí mismo el rojo y el blanco. En cambio, el verde es un color independiente. Representa la verdadera armonía, que no es el fin de la lucha de los opuestos, Gesed-Geburah, sino el campo dimensional de la tranquilidad real, de la paz interior con uno mismo. La energía más fuerte que se desarrolla en Tiferet es la que desciende desde Keter a través de Dat. En el Hidra Sutta del Zohar, Tiferet es comparada al árbol que da protección y alimento a todos los animales.
En Tiferet puedo reconocerme en paz. No tengo condicionamientos externos para conmigo mismo. Siento el equilibrio permanente, a pesar de todos los elementos externos e internos desequilibrantes. Lo que yo soy en Yesod lo intento elevar a Keter a través de Tiferet. Voy en busca de mi ser a través de la fuerza que despliego para lograr mi equilibrio. Y para alcanzar ese equilibrio no tengo que estar estático, debo luchar por esa armonía. Por lo tanto, intentar el equilibrio implica desarrollar las fuerzas para lograrlo. La fuerza del verdadero amor en equilibrio la encuentro en Tiferet. El rojo de Geburá es el amor pasional, el blanco de Gesed, el amor ideal y puro. Pero el verde de Tiferet es el amor de la madurez. En la adolescencia todos oscilamos entre los extremos del amor, el puro y el pasional. En cambio, cuando alcanzamos la madurez, llegamos al amor real de Tiferet. Netzach, la victoria. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Estamos ante la dimensión de las emociones, de los sentimientos. En esta dimensión energética nos regimos por la fuerza de nuestras emociones. Aquí somos todo lo que sentimos. Expresamos nuestros sentimientos. Las situaciones emocionales que no comprendemos son fenómenos de la naturaleza misma. Sentimos y en consecuencia poseemos energías procedentes de nuestro sentimiento interior que no podemos expresar adecuadamente si no es a través de ciertas dinámicas como la música, la danza, el arte, etc. En Netzach nos comunicamos a través de nuestros sentimientos e intentamos captar los sentimientos del otro. La identidad también se estructura en el reconocimiento de los sentimientos internos y en la forma de expresarlos. Debemos expresar lo que sentimos y no reprimirlo. ¿Cómo? Probablemente este sea el interrogante para conocer cómo funciona la fuerza de Netzach. Alcanzamos la victoria cuando logramos comprender la existencia de un sentimiento que no creíamos que existía, pero existe. Después de comprender ese sentimiento, debemos hacer algo con él. No lo podemos reprimir, lo debemos expresar, abriendo un canal adecuado para manifestar dicha expresión. Od, la gloria. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34:10. Los verdaderos secretos ocultos no se pueden divulgar por la sencilla razón de que todavía no se ha inventado un tipo de lenguaje humano que los exprese. William Gray. Esta es la dimensión lingüística, donde cada concepto en la clasificación mental se crea a partir de su nombre. Algo puede existir en la realidad, pero si no se encuentra en el pensamiento, no existe. La existencia material se puede controlar en la medida de que le damos existencia conceptual. En Od tenemos la energía del lenguaje estructurado. Pasamos del lenguaje emocional, de Netzach, al lenguaje conceptual. La sabiduría adquiere en Od las formas concretas con las que se manifestará en la realidad. En Od, a través del lenguaje, logro separar y clasificar. Restrinjo los sentimientos que provienen de Netzach a fin de poder comunicarme. Las emociones son clasificadas en Od para poder ser transmitidas. Necesito de la palabra para que cada concepto adquiera su forma. Od representa el poder del lenguaje. La Torá se escribe para que la podamos leer y cada concepto tiene relación con una realidad determinada. Sabemos que los límites del lenguaje, porque lo que yo digo no coincide exactamente con lo que el otro piensa. Mi palabra, aunque sea la misma que la de mi prójimo, adquiere una interpretación diferente según mi delimitación de la idea. Y ello nos confunde, porque cada uno descifra la palabra del otro bajo su prisma. El lenguaje emocional de Netzach es más amplio que Od, pero necesita de la clasificación conceptual de Od para manifestarse en el ámbito de la comunicación humana. Ahora bien, debemos ser conscientes de los límites del lenguaje como herramienta. Debemos captar la esencia de la raíz de cada palabra para poder alcanzar el sentido primigenio del lenguaje, donde se destruyen todos los posibles conflictos derivados de los problemas de interpretación del lenguaje. En el sentido original de todo existe la unidad. En Od tenemos una fragmentación conceptual que nos permite comunicarnos y expresarnos adecuadamente. Debemos ser conscientes de la importancia de destruir las contradicciones conceptuales
que son imaginarias, porque son el producto de la necesidad de fragmentación que conlleva toda comunicación. Y eso, el fundamento. ¿Quién podrá descubrir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Salmo 19:12. Es la dimensión de la personalidad o el ego. Con esa energía se va construyendo quién soy. En Yesod se unen las imágenes de cómo me perciben los demás y quién soy yo en realidad. Es en esta dimensión, es en esta dimensión de Yesod, el fundamento, donde se crea la energía sexual y se desarrolla. La energía de Yesod se traduce a través de los sueños. Existen técnicas de sueño consciente o sueño despierto. Las visiones son también un efecto de esta energía fundamental, porque esas visiones son fuerzas creativas que hacen desarrollar mi personalidad. Todo lo que proyectamos sobre nosotros mismos construye el campo de Yesod. Las emociones de Netzach y las ideas clasificadas de Od construyen la identidad. Mi identidad es producto de ambas influencias. No soy puro sentimiento, ni puro lenguaje estructurado. Soy simultáneamente lo que siento y lo que expreso. Me manifiesto en sociedad a través de mis sentimientos y de mis ideas estructuradas. Soy yo cuando logro establecer una conexión entre ambas tendencias estructurales. Mi identidad se puede desarrollar sobre ilusiones de mi mente. Sin embargo, mi identidad debe vincularse a la realidad material de Malhut. Debo ajustar mi personalidad a la realidad material de la cual soy parte integrante. Si tengo desequilibrada mi personalidad, no puedo mantener tampoco el equilibrio en el campo material de Malhut. Por lo tanto, mi yo en Yesod se construye a partir de tres fuerzas fundamentales. La primera representa la fuerza de las emociones de Netzach, la segunda, la fuerza del lenguaje conceptual de Od, y la tercera, la fuerza material de Malhut. En Netzach, la pregunta es, ¿qué siento? En Od, ¿qué digo? Y en Malhut, ¿qué hago? ¿Quién soy en realidad? Lo que hago, Malhut, lo que siento, Netzach, y lo que digo, Od. ¿Hago lo que siento o lo que digo? ¿Digo lo que siento y lo que hago? En Yesod debo equilibrar estas tres fuerzas en dos vertientes. Por un lado, debo lograr un equilibrio Netzach-Od y por otro, un equilibrio Tiferet-Malhut. Mi personalidad es la que recibe las influencias de abajo, la realidad material de Malhut, de arriba, la energía universal desde Keter, y de las dos polaridades que representan las columnas de la misericordia, Rahamim y el juicio, Din. Malhut, el reino. Y quitó Dios la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todos los anteriores bienes de Job. Job 42:10. El que confía en sus riquezas caerá. Proverbios 11:28. Es en la realidad física donde se extiende todo el universo. Nuestro cuerpo es material, por ese motivo nos encontramos vivos biológicamente en Malhut. Somos parte de la materia y al mismo tiempo podemos comprender que nuestra esencia no está simplemente vinculada a la máxima densidad de la energía, sino que somos una energía específica. Malhut es la última dimensión en el proceso de contracción de la Ein Sof. Por lo tanto, nos encontramos en el campo más finito de la existencia. Las 10 dimensiones pertenecen al árbol de la vida. Sin embargo, en Malhut se manifestó el árbol del bien y del mal. Por ese motivo, cuando percibimos el árbol de la vida desde Malhut, es cuando podemos hacer un uso negativo de las fuerzas de las diferentes dimensiones. Este es un gran secreto de la Cábala. Sabemos que el árbol del bien y del mal se encuentra dentro del árbol de la vida en la dimensión de Malhut. En Malhut siempre se nos plantea una pregunta. ¿Es la realidad material producto de nuestros sentidos? La realidad material es susceptible de ser captada de formas diferentes, de acuerdo a qué órgano utilicemos. Supongamos que no tenemos un sentido específico y nos quedan otros alternativos. Por lo tanto, si eventualmente tuviéramos un órgano diferente, ¿acaso no captaríamos una parte de la realidad material compleja que no alcanzamos a aprender? Por ese motivo,
Es también muy difícil definir Malhut como la realidad material. En verdad, conceptualmente, es la realidad material que podemos captar con nuestra mente finita. Por lo tanto, la realidad material es lo que podemos captar, pero es al mismo tiempo la realidad material que no podemos captar. Pongamos el caso de una persona que tiene una discapacidad. Su manera de captar la realidad es diferente a la de alguien que no presenta esa misma limitación. ¿Y qué hay de las diferentes formas de vida animal? ¿Cómo captan la realidad? Todas las especies captamos la realidad de acuerdo a los órganos que nos permiten captarla. Si una persona, pues, adquiere un desarrollo más elevado de su propio conocimiento, podrá percibir un grado distinto de esa misma realidad. Por lo tanto, la realidad en esencia nunca es captada, porque para que algo pueda ser captado en esencia, deberíamos ser ese algo en esencia. Captamos lo que nuestros sentidos nos permiten, y como nuestros sentidos de captación de la realidad son limitados, captamos siempre la realidad en forma limitada. Ahora, ¿qué somos nosotros? Por nuestra sustancia esencial estamos unidos a la realidad, porque somos parte de ella, pero en contraposición, en muchos aspectos, somos exteriores a la realidad. Como hijos de Dios, tenemos la misma energía que proviene del infinito, de la Ein Sof, y como entes materiales, captamos esta realidad material a través de los diferentes velos que posee la materia. Si la materia es también parte de la divinidad infinita y nosotros somos partes finitas de esa misma realidad, ¿cómo es posible que partes finitas de la realidad puedan captar la totalidad de la realidad? Aunque la energía tiene una fuerza determinada en Malhut, el reino se pudo construir cuando la energía alcanzó el grado máximo de densidad. A este nivel máximo de densidad de la energía, concentrada en un punto, la denominamos habitualmente materia. En realidad, la materia, el reino, recibe todas las energías del resto de las dimensiones, porque todas operan en forma simultánea. Lo que sucede es que como nosotros somos estructuras finitas que vivimos en la materia, somos capaces de captar las dimensiones desde nuestra estructura interdimensional. El problema es aún mayor. ¿Es posible captar la realidad de Malhut cuando no podemos captarnos a nosotros mismos como una realidad finita que es parte de Malhut? Conclusiones. Debemos ser cuidadosos y comprender que las dimensiones estudiadas no son entes físicos, sino energías que se encuentran entrelazadas. Existen como energías carentes de existencia física y que a través de la materialidad de Malhut se pueden percibir en forma indirecta. Por otra parte, siendo Malhut la dimensión más pobre, recordemos que es la última contracción de la divinidad, es la que más necesita recibir de las demás dimensiones. Malhut es entonces la energía más restringida que tenemos y que podemos comprender, ya que nosotros mismos, como entes físicos, somos energías restringidas a nuestra finitud. Los desequilibrios dimensionales no son puros, sino complejos, puesto que todos se encuentran conectados entre sí. Nuestro principal problema es que debemos clasificar objetivamente los desequilibrios de acuerdo a cada dimensión en particular. Todo desequilibrio es en realidad una unión compleja de todas las energías dimensionales en diferente escala. Así que para captar un desequilibrio no debemos simplemente situarlo en una dimensión determinada. Debemos ser conscientes de que todo desequilibrio es un punto de confluencia compleja de diversas energías que se encuentran en desequilibrio. Esto surge simplemente porque nosotros, seres humanos finitos, estamos compuestos por las diferentes energías dimensionales que operan dentro de nosotros. De modo que cada desequilibrio no pertenece exclusivamente a una dimensión única, sino a un conjunto complejo de desequilibrios en diversas dimensiones. ¿Cuáles son los porcentajes que cada energía desequilibrada tiene dentro de un desequilibrio en particular? Aquí entramos en uno de los asuntos más difíciles de nuestro análisis. Sabemos que cada uno tiene una verdad interna. Partimos de la base de que deseamos corregir ese desequilibrio y que podemos descubrir las formas de acción material de esa inestabilidad en particular, es decir, verlo materializado Malhut a través de nuestro comportamiento. Supongamos que podemos captar las diferentes dimensiones desequilibradas que confluyen en un desequilibrio material. En primer lugar, tenemos que trabajar en el nivel de conciencia Aleph,
la conciencia unidad, y comprender que aunque los desequilibrios son distintos por las diferencias dimensionales, en sustancia todas las dimensiones pertenecen a nuestro propio árbol de la vida interno. En realidad, el efecto de los desequilibrios en las diferentes dimensiones nos lleva a un desequilibrio general de la línea de equilibrio central del árbol. Por otra parte, debemos ser conscientes de que operamos con fuerzas limitadas en el tiempo y en el espacio. Por tanto, para lograr el equilibrio, debemos trabajar ajustándonos a nuestras limitaciones temporales y espaciales. Cuanto mejor podamos diagnosticar el desequilibrio, más elementos tendremos para una posible corrección, el ticún. Cuanta más conciencia tenemos de nuestros desequilibrios, más rápido podemos corregirlos. La única forma de corregir nuestros desequilibrios es dentro de nuestra limitada realidad material. El esfuerzo de equilibrio de nuestro árbol de la vida y de las diferentes dimensiones es un esfuerzo personal porque todos nuestros desequilibrios son diferentes. Las correcciones que cada uno de nosotros puedan explicar carecen de sentido, porque son correcciones para nuestros propios desequilibrios internos. Tenemos una guía esencial, la Torá, y el conjunto de las interpretaciones rabínicas del judaísmo a lo largo de todos los siglos. Pero, en última instancia, soy yo mismo quien debo enfrentarme a mis propios desequilibrios y aplicar mis propios remedios. Si la halajá es el camino general del judaísmo, el sendero siempre es personal. Y aunque uno lea miles y miles de libros, el verdadero libro está dentro de ti, porque cada uno escribe su propio libro todos los días de su vida.